muchísimas gracias. Estamos en nuestro programa Doctor TV a través de la señal de TV Perú. Espero que estén en casa disfrutando quizás de su almuerzo, señora, pero le ruego que se tome unos segundos también para tomar nota. Ajá, tome nota de los consejos prácticos que le vamos a dar para conocer nuestro cuerpo y entender algunas enfermedades. Amigos, síganos. Regresamos enseguida con nuestro programa. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Perú, gracias por estar aquí con nosotros y hoy día por favor ruego su atención porque el tema que vamos a tratar el día de hoy es probablemente una de las causas que más atemorice a las personas, especialmente por la gravedad, por lo repentino que puede suceder y porque es algo de lo cual se suele hablar con cierta normalidad. Nos referimos al infarto cardíaco y voy a decir por qué infarto cardíaco. Esto va a ser parte también de mi introducción. Hoy día estamos en consulta con el doctor Rubén Azañero, que él es médico cardiólogo del Hospital 2 de Mayo. Porque me decía infarto cardíaco porque existen infartos en otras partes del cuerpo, pero cuando la gente habla de infarto, habla de IMA, infarto agudo al miocardio. Ese es el infarto al corazón, pero también hay infarto cerebral. El tejido se puede infartar porque básicamente lo que sucede es falta de irrigación sanguínea en cierto lugar donde no está llegando el oxígeno que se necesita. Bienvenido, doctor Azañero, muchísimas gracias por acompañarnos para tocar un tema tan dramático como puede ser el infarto cardíaco. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para poder conversar de este tema tan interesante y tan frecuente, ¿no? Doctor, ¿se puede prevenir un infarto? Sí, definitivamente sí se puede prevenir un infarto. Si es que uno controla los llamados factores de riesgo que conllevan a poder desarrollar un infarto, sí podemos prevenir este problema. Hace poco tuve una charla y tuve que decir uno de los factores de las enfermedades y de la salud es no reconocer nuestros propios antecedentes familiares. Explíquenos un poquito al respecto, por favor. Claro, mire, son muchos los factores que pueden contribuir a una persona a llevar a tener un infarto. Hay factores que dependen de la propia genética de la persona. Si es que uno ha tenido un papá con 55 años que ha tenido un infarto o una mamá antes de los 65 años que ha tenido un infarto, tiene antecedentes familiares para poder desarrollarlo. El sexo, por ejemplo, los varones son más propensos a tener un infarto. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen la protección de los estrógenos. La edad también, a medida que vamos avanzando en edad, también eso puede contribuir y ser un factor de riesgo. Aparte, existen otros factores de riesgo que son los que uno adquiere. La mala dieta, el subir de peso, el estrés, el fumar, el tener una enfermedad como la hipertensión, la diabetes o la dislipidemia y no controlarlas. Esos son los factores que no podemos solucionar, nuestros antecedentes familiares, nuestra genética, y los que sí tenemos injerencia. Así es. Muy bien. Doctor, la triada mala, usted lo ha dicho, antecedentes familiares, hipertensión, diabetes, dislipidemia. De esas enfermedades, 3 se pueden controlar. Así es. ¿Qué sucede? La hipertensión además se considera la enfermedad silenciosa más maligna que existe. ¿Por qué es tan importante la hipertensión y cuál es su relación con el infarto? Mire, doctor, la hipertensión es una enfermedad que tiene mucha prevalencia en nuestro país. Aproximadamente afecta al 25% de la población peruana. Estamos hablando de que hay 8 millones de hipertensos, de los cuales el 50% no lo sabe. ¿Por qué? Porque es una enfermedad netamente asintomática. Aún así, habiendo pacientes que lo saben, no tienen un buen tratamiento o no quieren tomar la pastilla, no tienen buena adherencia al tratamiento porque es asintomática. Entonces, la hipertensión arterial que afecta a tantos peruanos, a la larga va a producir un daño en las arterias de nuestro organismo. Daña también las arterias del corazón. Estas arterias del corazón con el tiempo se empiezan a tapar con placas de colesterol. En algún momento esa placa se puede romper y originar el famoso infarto cardíaco, que tanta mortalidad produce. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Aquí en el Perú son la segunda causa de muerte.
pero debido a que tenemos amplitud de estos factores de riesgo, probablemente dentro de algunos años también la enfermedad cardiovascular sea la primera causa de muerte en el Perú. De acuerdo. Usted como cardiólogo, y hay algo que yo les quiero decir, queridos amigos, le diagnostican hipertensión arterial, usted tiene que tomar su tratamiento toda la vida y no lo puede abandonar. Que quede claro. El otro factor, las dislipidemias, para decirlo en cristiano, queridos amigos, el colesterol elevado. Por favor, doctor. Así es, el tener el colesterol elevado depende también de dos factores. Uno, el genético. Uno puede tener antecedentes familiares de tener ese problema. Uno puede tener una dieta adecuada, ser incluso delgado, llevar los debidos cuidados, pero la genética hace que uno tienda a elaborar colesterol y este colesterol se mete en la arteria y como si fuera sarro en una tubería empieza a tapar las arterias y la circulación. El otro factor para tener el colesterol elevado depende de la mala dieta, definitivamente, los malos hábitos de vida. Nos gusta comer mucha grasa, nos gusta comer muchas harinas y a la larga eso también se convierte en grasa. Si bien es cierto, la comida peruana, doctor, es muy rica, es muy sabrosa, uno tiene que saber cómo combinar los alimentos, saber en qué volumen comerlos y tratar de darnos nuestros gustos, no todos los días, sino muy de vez en cuando. Siempre uno tiene que cuidar su salud para evitar tener estos problemas, doctor. Perfecto. Y tercero, la diabetes. La otra causa, porque estamos hablando de la triada, que junto al antecedente familiar nos pueden dar casi comprarnos un boleto de la rifa para tener un infarto. La diabetes, doctor, como bien usted ha dicho, afecta a más o menos el 3% de la población peruana. Está íntimamente asociada a la obesidad. Muchos pacientes que están en sobrepeso, que están obesos, a la larga terminan haciendo diabetes. ¿Cuál es el problema del diabético? 75% de ellos se van a morir por una enfermedad cardiovascular. Tienen mayor tendencia a desarrollar dislipidemia, a tener estas placas de colesterol en las arterias, en muchas arterias, no solo en el corazón, también en el cerebro y también en las piernas. Es por eso que estos pacientes diabéticos tienen mala circulación y a la larga terminan siendo amputados, y eso es muy común. Nosotros que conocemos mucho de estos pacientes o alguno de los televidentes que ha tenido algún familiar sabe que en eso terminan los diabéticos. Perfecto. Doctor, tenemos una animación para que esto que hemos hablado y que ya usted debe haber tomado nota de los antecedentes y factores de riesgo, es que lo podemos ver en una animación gracias a la tecnología. Acompáñenme, por favor, acá a nuestro... Miren qué maravilla, la bomba del cuerpo. Tenemos el corazón, que realmente funciona como un sistema de cañerías con una bomba, doctor, básicamente es eso. Pero el corazón es un músculo y el corazón tiene que irrigarse, y se irriga a partir de estas arterias coronarias que se llaman coronarias porque coronan el corazón. Perfecto. Explíquenos qué está pasando acá, doctor. Bueno, acá vemos una de las arterias coronarias del corazón, la cual por diversos factores de riesgo se ha llenado con una placa de colesterol, se llama placa de ateroma, la cual con el paso del tiempo va creciendo, va creciendo, va creciendo y va obstruyendo la luz del vaso sanguíneo, impidiendo que pase de manera adecuada la sangre y de esa manera dificulta la irrigación de esa zona del corazón. Con el paso del tiempo, esta placa, doctor, se puede romper. Una mala noticia, adelante, por favor. Una fuerza inusitada, una crisis hipertensiva puede hacer que esta placa de colesterol que ya está formándose en la arteria coronaria se rompa, así como estamos viendo en el dibujo. Viene la sangre, las plaquetas, que son unas células de la sangre, se acumulan ahí para hacer la agregación plaquetaria, ¿no es cierto? Así es, tapona esta placa de colesterol y mire, interrumpe la circulación. Al interrumpir la circulación, no pasa la sangre, esa zona del corazón empieza a tener hipoxia, falta de oxígeno. Sufre, el paciente empieza a tener el famoso dolor de pecho tipo anginoso, y si es que eso se hace prolongado, doctor, esa zona del corazón se muere. Ese es el infarto. Recién ahí estamos hablando de infarto. Eso es a lo que iba. Eso es, recién estamos hablando. Mire usted, esta es la arteria coronaria, y de la arteria coronaria ha sufrido un problema, no se irriga, y el músculo que no recibe sangre se muere. Así es. Perfecto. Y eso produce falla
Falla en la bomba. Y ese es el cuadro dramático que nos tenemos dentro de un infarto. Muchos creen que el corazón es el centro de los sentimientos y no es así. Desgraciadamente el corazón es un músculo cuya función es bombear la sangre y hacer que la sangre circule por todo nuestro organismo. De acuerdo. Perfecto, doctor. Tenemos unos síntomas. Y acá creo que preste muchísima atención, porque acá depende mucho de los pacientes, doctor. Porque reconocer temprano los síntomas cardiológicos es prioritario para salvar vidas. Realmente eso no es recuéstate un ratito, vamos a ver y nos vemos pasado mañana. De eso no se trata, porque aquí está la clave de diagnóstico precoz de un infarto al miocardio. Dolor torácico de cualquier tipo. Por favor, díganos usted que tiene muchísima más experiencia. Doctor, en estos casos es fundamental el tiempo. El tiempo es vida. Cuando uno tiene alguno de estos síntomas, debe acudir rápidamente a cualquier centro de salud que tenga una emergencia bien equipada para poder hacer un diagnóstico adecuado. Como usted bien dice, el primer síntoma es el dolor torácico. El paciente va a tener un dolor en el centro del pecho opresivo, que siente que le quita la respiración. Como si a usted le pusieran esas Biblias grandotas así que antes habían en el pecho, que lo aplasta. Ese es el dolor opresivo. Así es, doctor. Ese dolor puede o no necesariamente irradiarse al brazo, a la mandíbula, a la espalda, a la boca del estómago. Además, puede venir asociado a otros síntomas más. O sea, el paciente puede tener ese dolor y quedar ahí, o puede tener también otros síntomas más, como usted bien está presentando. Mareos. Mareos. Eso es... o sea, claro, te estás sintiendo que no te llega sangre, el corazón está bombeando mal, no llega bien acá arriba y te puedes marear. Dificultad para respirar, incluso respiración cortita. Como duele el pecho, le echas la culpa al dolor de pecho. Sí. Luego, acá donde yo creo que está el signo clave, doctor, porque creo que yo nunca jamás he visto un infarto sin palidez y sudoración. Eso es lo que a uno le llama la atención, queridos amigos, y ahí es donde uno tiene que tomar acción. Palidez, sudoración y dolor al pecho. No espere, llegue. Doctor, por favor. Totalmente de acuerdo, doctor. Un paciente que de manera brusca empieza a tener un dolor de pecho asociado a sensación de falta de aire, mareos, palidez, sudoración profusa, náuseas, eventualmente el paciente puede tener un síndrome coronario agudo, puede tener un infarto, debe acudir lo más pronto a la emergencia y de preferencia no vaya solo, vaya acompañado por algún familiar, porque puede ocurrir en el trayecto algún efecto negativo, indeseable, el paciente puede perder la conciencia y siempre es importante acudir acompañado a un establecimiento de salud donde el médico, que es el profesional que está adecuadamente capacitado, puede evaluar al paciente y hacer el diagnóstico preciso y salvarle la vida al paciente. De acuerdo, muchísimas gracias, doctor. Hemos tratado de abarcar básicamente una enfermedad dramática, porque les digo dramática, después de mis casi 38 años en emergencia, he tenido oportunidad de ver muchos de estos casos y también he tenido la satisfacción de poder, casos que se tenían medios perdidos, doctor, poderlo sacar adelante, ¿no? Y eso es también un tema muy importante para uno como profesional, pero depende muchísimo de la actitud, de la responsabilidad de la familia. Usted puede comenzar incluso aflojando la corbata, aflojando el cuellito, aflojando la correa, echar al paciente en algún momento, acudir a sistemas de ambulancia. Los bomberos son una muy buena alternativa porque tampoco conviene llevar corriendo al paciente al hospital porque también se puede, o sea, acá... Doctor, por ejemplo, ¿usted recomendaría como mecanismo de emergencia el uso de una aspirina, por ejemplo, de la vía oral? Sí, doctor, es conveniente. Si un paciente tiene un dolor sospechoso de angina o si el paciente ya tiene antecedentes de haber tenido un infarto anteriormente, es importante que tome un medicamento que se llama antiplaquetario, que evita que se forme el coágulo, que las plaquetas, se junten y formen ese coágulo que tapa la arteria. Ese antiplaquetario es el ácido acetilsalicílico, comúnmente conocido como aspirina.
ayuda definitivamente junto con otros fármacos más a poder manejar el cuadro agudo y de alguna u otra manera contribuye a salvar la vida del paciente. Le agradezco muchísimo, amigos, ya lo sabe. Nosotros le estamos para dar básicamente consejos prácticos, explicar un poquito el porqué de las enfermedades, pero además que usted pueda reaccionar a tiempo. Muchísimas gracias al doctor Rubén Azañero. Muchísimas gracias, queridos amigos, a ustedes por su atención. Nosotros vamos a ir tocando temas de interés para toda la salud del Perú. Hay pacientes que vienen a consulta médica, por ejemplo, con una nariz sin la punta nasal. O sea, como si lo hubieran aplastado para adentro y la nariz totalmente deformada. Por una cirugía o por una quemada con nitrógeno, por ejemplo, ¿no? Exacto, que al final el lunar fue mucho más profundo, se le pasó, se descontroló la situación y quedó con una deformidad bastante traumática, sobre todo para el paciente. Entonces, eso se puede evitar usando la medicina láser. El láser va a quemar en la parte del lunar, va a hacer que la piel regenere y vuelva a llenar. O por último, si es demasiado grande, sacarlo en 2 o 3 partes, en casos muy complejos. ¿Se puede hacer eso? Se puede hacer eso, pero la idea es que al final nos quede estéticamente bonito. O sea, que quede plano, que no quede cicatriz, que no quede una nariz o una deformidad en la parte que se vaya a extraer este lunar. Este programa llega gracias a Policel, estrecha antifluido. Se mantiene joven aunque pasen los años. Hola amigos, bienvenidos, muchísimas gracias. Este es nuestro consultorio de medicina estética, pero una medicina estética muy especial, porque va absolutamente de la mano con la tecnología. Hoy día vamos a hablar acerca de la eliminación de lunares benignos. Y lo tenemos y lo vamos a hacer este bloque con nuestro buen amigo, el doctor Félix Vázquez Lapel, de la Clínica Estética Láser. Bienvenido, doctor? Félix, Gracias. muchas gracias. Hay todo tipo de lunares. Así es. ¿No es cierto? Todo tipo de lunares, lunares de nacimiento, lunares que han crecido, lunares pigmentados, lunares blancos, oscuros, rojos, verde, amarillo. Con vello, sin vello. Con vello, sin vello, efectivamente. ¿No es Sí. cierto? Bueno, estos lunares se pueden tratar con la medicina láser, siempre aplicando la tecnología de la mano de la experiencia del médico para lograr un resultado maravilloso, quitarlo sin corte, sin sangrado, sin anestesia general. Entonces, los resultados son estéticamente más bonitos, por decir, a la larga. Antes nosotros teníamos, Félix, la posibilidad de hacer una incisión Sí, tipo un ojal. O sea, Exacto. hacíamos así y sacábamos el lunar y luego suturábamos la piel con puntos. Así es. Eso dejaba una raya. una rayita. Ya, esa rayita podía ir hacia una mala cicatrización. Por supuesto. Y la cicatriz quedaba peor que el lunar original. Sí. ¿No es cierto? Y Así es. también tenemos lunares bonitos. Claro que sí. Lo de... Cindy Crawford, por ejemplo. ¿no? Exacto, por supuesto. O sea, también sex appeal, ¿no es cierto? Por su- Algo que así. Así es. Pero hay lunares que pueden estar en sitios realmente dramáticos. Sí, y sobre todo lugares de riesgo, porque con el tiempo, la radiación que hoy en día es tan alta, y por ejemplo, en zonas expuestas al sol, en el rostro, en las orejas, en la nariz, En la los labios, comisura, en los labios, muy cerquita al labio. son lugares peligrosos, Peligrosos. donde realmente la parte estética queda de lado y lo fundamental es sacarlo porque es una zona de peligro. Entonces, con el láser vamos a quitarlo. Como estaba mencionando, que antes se sacaba con cirugía y quedaba una cicatriz pequeña, hay pacientes que vienen a consulta médica, por ejemplo, con una nariz sin la punta nasal. O sea, como si lo hubieran aplastado para adentro y la nariz totalmente Por deformada. una cirugía o por una quemada con Sí, nitrógeno, por exacto, ejemplo, ¿no? Exacto, que al final el lunar fue mucho más profundo, se le pasó, se descontroló la situación y quedó con una deformidad bastante traumática, sobre todo para el paciente. Entonces, eso se puede evitar usando la medicina láser. El láser va a quemar en la parte del lunar, va a hacer que la piel regenere y vuelva a llenar. O por último, si es demasiado grande, sacarlo en 2 o 3 partes, en casos muy complejos. ¿Se puede hacer eso? Se puede hacer eso, pero la idea es que al final nos quede estéticamente bonito. O sea, que quede plano, que no quede cicatriz, que no quede una nariz o una deformidad en la parte que se vaya a extraer este lunar. Entonces, el resultado es ese, que queda muy bonito y es mínimamente invasivo. De acuerdo.
Eso se hace con los lunares, que es el título de nuestra presentación ahora, benignos. Correcto, ¿No es cierto? correcto. Pero eso pasa primero a un tamizaje para ver cuáles son los lunares que son benignos o cuáles tienen pues, 99.9% de ser benignos. Y además la tecnología láser destruye la microcelularidad. Por supuesto, ¿No es sí, cierto? sí. Es una forma de salir de algunas células que no son necesariamente benignas. Exacto. Aplicamos varias técnicas, incluso si el lunar se sospecha de una malignidad, se toma una muestra con biopsia, se pasa el láser y encima se puede complementar con un poquito de nitrógeno para que puedan congelarse las pocas células que puedan quedar en esta zona. Es importante que siempre el paciente pase una consulta previa. Claro. Acá el paciente no está yendo a un spa y, Eso ¿sabes qué? que A una quiero. peluquería y diga, ¿sabes qué? Me No me quiero gusta sacar mi esto lunar. y no hay consulta, muchos lugares, ¿no? Consulta gratuita, ¿sabes qué? Solamente directamente saques el lunar. No. Es importante el acto médico, la consulta médica, que se evalúe el lunar, las características, que no tenga un color de repente de varios tipos, varios colores, que no pase de cierto diámetro, que no duela, que no sangre, que no pique. Entonces, estas preguntas se les hace al paciente y al final se llega a la eliminación o por último a una biopsia, a un estudio más profundo con la dermatóloga de repente, ¿no? Y bueno, así debe ser. Hay zonas complejas, por ejemplo, flexuras. Claro. ¿No? En las flexuras, justo sale un lunar ya en la flexura o en el párpado. Claro, en el párpado, por ejemplo, es una zona muy interesante porque antiguamente intervenían dos colegas, que era el cirujano plástico y el oculoplástico, para hacer una operación de esta parte y con mucho cuidado de no lastimar la musculatura tan minúscula que es en los ojos. Pero la medicina láser, con la precisión que esta nos permite vaporizar, ir quemando, ir haciéndolo humo, desapareciendo. Y si ya vemos que hay un poquito de músculo, nos detenemos, esa zona regenera, repitaliza y hemos hecho una super cirugía, una microcirugía de forma muy segura y con un resultado estéticamente bastante aceptable, sin cicatriz, sin hipertrofia, sin cortar incluso un músculo tan delicado como el de los ojos. Una maravilla y la verdad que soy testigo, ¿ya? O sea, soy testigo porque el día que hemos ido a su centro asistencial hemos visto casos impresionantes, ¿ya? Y la verdad es que, miren ustedes, este trabajo maravilloso en manos experimentadas y con un equipo de altísima complejidad. Adelante, señor director, vamos a ver fotos de antes y después. Ahí tenemos lunares, tenemos pecas, tenemos hiperkeratosis, incluso de repente alguna verruguita. El resultado espectacular, le dejamos el lunar que era bonito. Mira, pues ahí está el detalle, el que como hablamos. diría Cantinflas. Exacto. Claro, ahí está el Dejamos el detalle. lunar bonito y el paciente muy contento, un resultado maravilloso en 6 ¿Cuántas meses. sesiones? Una sola sesión. En una sola sesión, Claro pero que- con la paciencia de 6 meses. Así es. Y controles. Y controles para ver que la parte tratada cicatrice bonito. Hay láseres, hay cremitas, hay infiltraciones de por medio que nos permite tratar la piel para que quede todo perfecto. Un trabajo increíble. Ahí vamos tenemos a más ver. fotos incluso. A ver. Vamos a ver. Hay Uy, pacientes. ese es un lunar el bien común, ese ¿no? es el nebus de Ota, Nebus de Ota. que incluso muchas veces afecta la esclera. Pero bueno, se puede tratar. Hay láseres tan modernos que nos permiten resultados maravillosos en pocos meses, con pocas sesiones y de forma muy segura. Este lunar tiene un componente vascular. Incluso algunos tienen componente vascular. Tiene componente Ahí vascular. ¿no es combinamos láseres, CO2 más el láser vascular. Juntos eliminamos tanto la mancha como la parte vascular. De forma exitosa. Y bueno, parecería complejo, pero ya para nosotros, con la experiencia que tenemos, es bastante sencillo. cierto? Perfecto. Hay huellas con las que uno nace. También, exacto. ¿No es cierto? Sí. Hay huellas como esta, Sí. con las que uno nace. Pero hay huellas que ahora pueden tener un manejo realmente exitoso, como lo digo, en manos experimentadas. Ha estado con nosotros el doctor Félix Vázquez Lapel, de estos amigos de la Clínica Estética Láser. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque, además tan pedido por ustedes, porque en este bloque una maestra en el arte natural, en el naturismo, maestra herbolaria como la señora Janet Emanuel,
nos va a dar un consejo natural del día. Y es así, porque las plantas, la tierra, incluso los productos de ciertas plantas han sido utilizados de manera ancestral por nuestros antepasados y hoy día han recuperado la vigencia que tienen a través de esta corriente mundial que se llama la medicina natural, que no es otra cosa que la base de la medicina tradicional. Así que hoy día tenemos un tema interesantísimo: antibióticos naturales. Bienvenida, Janet. Muchas gracias. Hola, Tommy. ¿Cómo estás? Bueno, estoy feliz realmente de hablar de estas maravillas que tiene la naturaleza, porque nos sanan, nos dan vida. Y a diferencia del antibiótico químico que tiene que ser recetado por un doctor, que no puede ir cualquiera y comprar antibióticos, estos sí los puedes consumir, porque además, contradictoriamente, son probióticos también. O sea, te ayudan a todo lo que es el sistema digestivo y te refuerzan el sistema inmunológico. Y definitivamente, el antibiótico natural de toda la vida, que además hay en Arequipa, y que es buenísimo y te da energía, te da salud, es el ajo. Es el ajo. Qué maravilla, porque el ajo se utiliza en nuestra cocina. Nunca dejemos de cocinar sin ajo. Tiene que estar el ajo. Nos está sanando. Eso tenemos que ser bien, tenerlo en el fondo de nuestra salud, porque eso va a permitir, primero, luchar contra las infecciones. Comes ajo y estás luchando contra las infecciones. Es correcto. Luego, para el sistema respiratorio. Sí. Para el sistema respiratorio, mira, ahora que estamos resfriados con el frío, con eso, ajo, mamacita, papacito lindo. Me has hecho acordar. ¿De qué? Mi mamá me perseguía con un jarabe de cebolla y ajo, porque yo era asmático, pues ya de chico, y mi mamá me perseguía por la casa para darme una cucharada de ese brebaje. Pero lo digo, no va de generación en generación, esto es verdad. Claro, O sea, es como el aceite de hígado de como el bacalao. aceite de ¿te hígado de acuerdas? bacalao. A mí también me perseguían por el aceite de hígado de bacalao. Es correcto. El ajo tiene una particularidad, Janet. Sí. Varias cosas. Es que cuando uno consume ajo, entra al cuerpo de tal manera que hasta la transpiración sabe a ajo. Ajo, claro. Y no te pican Y los no te mosquitos. pica. Así es Claro. correcto. O sea, entra a todo el organismo. Y Es bestial. sale y desintoxica, y además protege la piel contra infecciones. Ahora, el ajo es excelente para la presión alta. Ajá. Tienes que comer tu ajo. Ahora, hay quienes dicen, me como mi diente de ajo. No. Ahí no estás con lo más importante, que es el aceite esencial de ajo. Para que salga el aceite esencial de ajo, tienes que machacarlo, tienes que chancarlo. Y ahí ya lo puedes partir si quieres más, si quieres lo puedes licuar. Pero primero hay que chancarlo. Y el ajo, además, recuerda siempre que te da buen ánimo. Es decir, actúa sobre el ánimo. Mira qué maravilla. Buen ánimo contra las infecciones, contra la presión alta, que todo el mundo con la situación difícil tiene presión alta. Ajo todo el día. Perfecto. Felizmente ha bajado de precio. Menos mal ha bajado de precio. Sí. Hubo unos días en los que estuvo por las nubes, pero ha recuperado porque ha entrado nuevamente al mercado. Sí. Luego acá veo yo algo que tú siempre me has dicho, que es la escobita o el piso, el felpudo de las abejas. Sí. Quiero que me expliques un poquito de eso, si te parece. Esos son los propóleos. Cuando hablamos de los propóleos, la gente cree que es el polen, la cera de abejas. No, es los propóleos. Los propóleos es la resina que sacan las abejas de determinados árboles, de la yema de determinados árboles. ¿Por qué escogen esos árboles? No sabemos. No sabemos, es ¿no es cierto? misterio. Pero ellas sí saben. Ellas sí saben. Claro. Entonces van formando con su saliva unas bolitas que se llaman propóleos, que quiere decir antes de la ciudad, própolis, en realidad. Estos propóleos son esta resina de acá, mira, si la ves es pegajosa, si la comes es como un chicle insabor o a veces un poquito amargo dependiendo de qué árbol viene, y es un olor peculiar. Es como una brea, ¿sí o no? Sí. Es como una brea. Ahora, acá
Eso es lo que tú me explicaste alguna vez, porque somos amantes de las abejas y nos parece el día que desaparezcan las abejas, desaparece la humanidad. La planeta. El planeta. Así que Pero yo digo, cuidar las abejas. mire qué inteligentes que son, que esto lo tienen a la entrada de su casita. ¿Para qué? Para no contaminar el panal. Y además forran todo el panal y eso le da un clima único y de protección a la abeja reina para seguir reproduciéndose. Una Entonces, maravilla. ¿por qué es bueno? Porque te ayuda a prevenir y a combatir los hongos, los virus, las bacterias. Es ideal para los bronquios, para que puedas respirar, para que esté fuerte. Para el sistema digestivo también te ayudan los propóleos. Y ojo, para los males de la piel, para el herpes inclusive, los propóleos son una maravilla. De todos los recursos naturales, el que más se mezcla en la naturaleza son los propóleos. En el mundo entero se utiliza propóleos, pero los propóleos de nuestra Amazonía son únicos, no son como los que La vienen ya de diversidad Europa. que tienen, o sea, eso nada más los hace mucho mejor. Claro. Ahora, estamos hablando de alimentación que es totalmente hecha para combatir bacterias. Sí. O sea, que es maravilloso, es maravilloso. Increíble, de verdad. Último tenemos al tomillo. Que Tomillo. Tomillo, pues. Así. Saludo a mi amigo Jamecito que me dice tomillo, pero acá hay... O sea, el tomillo se parece un poco al orégano, hasta en sabor y en olor. Sí. Es muy rico, pero tiene propiedades especiales, que también las has estudiado. Buenísimas. ¿Para qué sirve el tomillo? Miren, uno de los grandes secretos del tomillo es que te ayuda a bajar la fiebre. Ajá. Entonces, si tú pones tomillo en vinagre de manzana o en macerado y luego lo aplicas en pañitos fríos, porque tienen que ser fríos, debajo de las axilas, aquí en los tobillos. en los tobillos, te va a ayudar a bajar la fiebre. En la frente, aquí, te va a ayudar a bajar la fiebre. Además, es un buenísimo expectorante cuando tienes flemeso. Toma mate de tomillo. Y además, tiembla los nervios y también, si en el caso puede ser con aceite de coco o en alcohol para no tomar, sino alcohol para aplicarse, es maravilloso para los dolores reumáticos. Así que tomillo, y tomillo podemos tenerlo ¿en qué? En nuestro huerto de la casa. ¡Lógico! Y es rápido, facilísimo. Corta media gaseosa que no le sirve para nada, pone ahí una buena tierrita que puede sacar ahí de su jardinera y genera su propio tomillo sin pesticidas. Ahí está. Una maravilla. Una ¿verdad? maravilla. Mira, Ya lo ¿qué tiene. tenemos en la naturaleza? 3 alimentos absolutamente naturales. 1 de origen animal, como es el propóleo, y 2 plantitas. Plantitas que usted puede tener en casa simplemente con un poquito de intención y así abarata costos y lo tiene usted a mano y a disposición. Vale Y la salud pena. completa, Salud con la santa completa. naturaleza. Muchísimas gracias, Janet Emanuel. Ha sido nuestro consejo natural del día. Nosotros vamos a regresar con más de nuestro programa enseguida. Por favor, no se vayan. Bienvenidos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Perú. Hoy día, por favor, les ruego que presten muchísima atención porque vamos a hablar de enfermedades reumáticas, principalmente una enfermedad que es producto del metabolismo de nuestro cuerpo, pero que tiene muchísima predisposición genética. Nos referimos a una enfermedad que antes se consideraba una enfermedad muy importante, porque vamos a decir, te ponía en cierto grado dentro de la alcurnia de los gobernantes y monarcas, porque se trataba la enfermedad de los reyes. Resulta que a partir de Carlos I de España y toda su generación, incluso personas de Inglaterra, de Alemania, se casaban entre primos, entre hermanos, lo que generaba que muchos de los monarcas, de los gobernantes antiguos, tuvieran esta enfermedad llamada la gota. Ajá. Pero ¿qué es la gota? Eso lo vamos a saber a través de los grandes conocimientos del maestro en reumatología del Hospital Cayetano Heredia, el doctor José Aguilar. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Doctor, ¿es correcto eso que decía? Se consideraba enfermedad importante, enfermedad de reyes. Sí, se la consideraba así porque los reyes, primero, como usted menciona, hacían mucha combinación de genes.
Entonces, si un gen era poco prevalente, pero si lo comienzas a asociar, da mucha mayor riesgo de que se exprese ese gen y tenga la enfermedad. Por un lado. Y por otro lado, los reyes eran importantes. La población no importaba. Suena conocido, ¿no? Claro. Pero bueno, eso es lo que sucedía. Entonces, se hizo Comían- famoso entre los reyes, ¿no? Y comían faisanes, venados, Y comían carnes, muchas carnes, muchas mucha carnes, alcohol, mucho alcohol, no, muchas se carnes. deshidrataban y hacían el problema del ataque gota, ¿no? Del ataque. Famoso, 3, 4 de la mañana tenían que correr a despertar al médico para que le ayuden el dolor intenso que tenía el rey en De el acuerdo. dedo. Doctor, yo he tenido alguna vez el ácido úrico elevado. ¿Así? Incluso ha tenido alguna vez, no porque tenga familia de reyes, sino más bien porque tenía un problema renal, aparentemente. ¿Sí? ¿Ya? Porque, ¿qué le digo? O sea, también influyen problemas renales para la eliminación Así es. del ácido úrico. Entonces, cuando se acumula el ácido úrico, genera en las articulaciones, algunas muy en especial, un dolor, pero un dolor tan intenso, doctor, que ni la sábana se puede aguantar, ni la sábana en el pie. O sea, porque además se da justo básicamente en unas articulaciones especiales, ¿no es cierto? Así es, sí. La gota, en realidad la enfermedad es hiperuricemia, se llama, o sea, mucho ácido úrico en sangre. Ajá. Y el ácido úrico elevado en sangre, eso es lo peligroso. El dolor en el pie es la gota, pero eso no es peligroso. Lo peligroso es el nivel de ácido úrico en sangre que esté elevado. ¿Qué puede O en pasar sangre. con eso? Lo que pasa es que el ácido úrico tiende a cristalizar, porque es una sustancia que cristaliza, o sea, forma cristales, como piedritas, digamos. Sí, Con y porosidades filudas. Filudas. pero piedritas duras, ¿no? Sí. Entonces, eso se cristaliza, cuando cristaliza en el espacio articular, produce una intensa inflamación, muy aguda, muy severa. Pero va a depositarse en cualquier otro sitio, principalmente, lo más peligroso, en las arterias coronarias, cerebrales o en el riñón, en el parénquima del riñón. Y la persona puede llegar a hacer un infarto, un ACV, un accidente cerebrovascular. O una insuficiencia sin darse cuenta, renal. o una falla renal sin darse cuenta que está pasando nada, porque en esas zonas no produce ninguna molestia. Eso Ese es el lo que peligro. es importantísimo. Ese es el peligro. Por eso Ajá. hay que ir midiendo el ácido úrico en sangre y en orina, porque a veces el organismo, para poder bajar el ácido úrico en sangre, lo bota todo por la vía urinaria. Y eso va a precipitar que se malore el riñón o que forme piedras en el riñón, lo cual también es bastante malo. Bastante malo. Y yo le digo, le comentaba fuera de cámara, doctor, que tuve oportunidad de operar una bursitis crónica, que es un problema de inflamación de la bursa, una bolsita que sirve para lubricar y para manejar el codo especialmente. Y era crónica, una bolita que me animase a Carla, pues doctor, ¿eh? Así, joven cirujano. Y me salieron efectivamente tanto, doctor, que estos cristales casi me cortan el dedo con guante y todo, porque tienen filo. Entonces, si se conectan, o sea, se acumulan en ciertos lugares del cuerpo, pueden producir un gran dolor como lo que vamos a ver en pantalla. Miren ustedes dónde se suele localizar con mayor frecuencia y produce signos inflamatorios importantes, doctor. Claro, esa es la podagra, se llama. Podagra, La inflamación de mire. la primera articulación tarso-metatarsiana en el pie. ¿Podemos Sí, ponernos de ¿cómo pie? no? Perfecto, porque lo tenemos ahí en un dibujo bien especial, porque efectivamente, no solamente hay que... Vamos mirando de afuera hacia adentro, miren el cambio de coloración por todo el proceso inflamatorio que genera estos cristales que, como digo, tienen filo, tienen punta. Doctor, Sí, aquí lo que ustedes están viendo es la hinchazón de toda la piel por la respuesta inflamatoria intensa que hay y además los cristales que se están depositando en el espacio articular. Como le digo, en el espacio articular, dentro del espacio articular, los cristales producen inflamación intensa. Pero si se depositan en cualquier otro sitio, por ejemplo en el hueso se puede depositar, no le da nada. El paciente no siente nada. Tiene un tremendo orificio, un tofo inmenso, pero no siente nada. Entonces, eso es lo peligroso del tofo. Felizmente las personas tienen gota, porque por tener gota, que es un dolor tan intenso, el paciente va a la atención médica. Y si el médico lo maneja bien, le pide su ácido úrico en sangre y orina de 24 horas, entonces puede ir siguiendo si es que está mejorando o no con el tratamiento. perfecto. Doctor, afortunadamente hay un buen tratamiento relativamente barato Sí. con medicación y que funciona. O Sí. sea, Sí, por esa es la supuesto. cosa, que esto no se puede dejar. Porque como usted bien dice, en otras zonas pasa completamente desapercibido, Así es, y da por complicaciones severas hasta mortales. hasta mortales. Sí, entonces eso es lo que hay que hacer.
ir midiendo. Ahora, el tratamiento, como usted dice, es relativamente sencillo. Hay casos que son más severos, que no responden fácil, pero la mayoría responde bien. Primero, tiene que estar enteramente bien el paciente. Si tiene obesidad, hay que bajarle. Si tiene la glucosa alta, hay que bajarle la glucosa. Si tiene el colesterol alto, hay que bajarle el colesterol. Si fuma mucho, hay que quitarle el cigarrillo, ¿no? Si toma alcohol, hay que quitarle el alcohol. O sea, el manejo tiene que ser integrativo. Con eso disminuye o se hace más fácil el manejo de la enfermedad. Es muy importante. De acuerdo. Y si necesita, se usa algunos productos farmacéuticos que son No podemos decir bastante el baratos, alopurinol, por ejemplo, baratos. ¿no? Colchicina y alopurinol son los dos Colchicina más y usados. alopurinol, los dos más conocidos. Más conocidos, sí. Pero uno cuando lo hace a conciencia y toma bien, casi de un mes y medio a otro, Sí. rum, se resuelve. Rápidamente se vuelve normal, pero eso hay que mantenerlo. Y ese es un problema muy serio. Las personas que abandono de tienen tratamiento. eso, que tienen hiperuricemia gota, por alguna razón que yo hasta ahora no entiendo, son personas muy irresponsables con su salud. No le prestan atención y se abandonan. Un ratito mejoró el dolor, todo, ya están bien y se olvidaron del asunto. Hasta que venga el siguiente ataque, que al comienzo es muy separado, pero después se van juntando. Al comienzo, el adulto joven, adolescente, adulto joven, usualmente es la primera vez que le aparece el ataque. Después viene 10 años después, 8 años después. Pero después viene cada 6 años, después cada 4, después cada 2, cada uno. Se va aproximando los ataques. Y si así están las articulaciones, imagínense otros sitios donde Otros no sitios. están, ¿no es cierto? Así es, claro. Ahí es donde está lo grave. Doctor, acá tenemos los principales factores de riesgo. Así. Y como dijimos, el primero son antecedentes familiares. Claro, Eso es en verdad bien importante, porque eso va dentro de la parte inicial cuando uno entrevista a un paciente. ¿No es cierto? Porque evidentemente, la gente sí sabe, como duele tanto, verdad, mi abuelo tenía gota. Claro. ¿No? Eso es muy importante, el antecedente familiar. Actualmente los sistemas de salud tienen una atención muy recargada, tanto en el sistema público como en el sistema privado, y hacen atenciones muy rápidas y a veces olvidan algunas cosas El ABC, como los antecedentes familiares. Son muy importantes para varias condiciones y esto también muy importantemente. Perfecto. La edad avanzada, pero acá usted tenía una corrección que hacernos, doctor. Sí. No. La enfermedad empieza usualmente en el adulto joven, inclusive adolescentes, pero adulto joven es la edad más frecuentemente de debut. 20 años, 25 años es el primer ataque de gota. El siguiente probablemente, si fueran los 25, será a los 32, 34. Pero el siguiente ya va a ser a los 39. Y el siguiente a los 41. Y el siguiente a los 42. Y el siguiente a los 6 meses. Se va acercando, acortando cada vez los ataques. Pero puede haber otra opción, que el paciente entre en una enfermedad rápidamente crónica, que comienza a darle hinchazón de las articulaciones, inclusive deformaciones que se parecen a la arteria reumatoidea. Yo he recibido mucho paciente derivado porque no respondía al tratamiento para arteria reumatoidea y lo que tenía no era arteria reumatoidea, era gota. Da una deformación muy parecida a arteria reumatoidea. De tal manera que es importante. Ojo que lo que estamos oyendo de verdad es para tomar nota. Usted con su librito en casa tiene un montón de estos consejos para estar atento y ayudar a su doctor a hacer el diagnóstico. Luego, consumo excesivo de alcohol. Acá hay un tema de metabolismo hepático, doctor. Sí, hay dos cosas. Por un lado, el alcohol influye en el metabolismo del ácido úrico. Y por otro, deshidrata. Y por otro lado, produce deshidratación. Al deshidratar, si yo tenía en mi volumen sanguíneo normal así, y esto acá era ácido úrico así, digamos, cuando yo me deshidrato y esto pasa acá, esto se vuelve así. O sea, la concentración relativa de ácido úrico se incrementa bruscamente. Esto es porque el alcohol bloquea a una hormona que se llama hormona antidiurética. Y eso hace que uno pierda mucha agua. Entonces, Secreción inapropiada de hormona antidiurética. Sí. Prueba del examen de ingreso a todas las universidades, exactamente. Muy bien. Dieta rica en purinas. La gente en casa quizás no entienda qué son las purinas, pero las purinas vienen a ser proteína, pero no es el huevo. No es el huevo, no. Son las carnes rojas principalmente, ¿no? Sí, mayormente son carnes rojas y mariscos y vísceras de animales, donde hay bastantes de estas proteínas que van a dar lugar a gran cantidad de... se llama ácidos nucleicos. Ahí en su gráfica usted tiene el DNA, ¿sí? Que está compuesto de ácidos nucleicos. Entonces los ácidos nucleicos en su degradación, en su metabolismo, van a producir metabolitos que llevan hacia la formación del
del ácido úrico. Del ácido úrico. ¿Sí? Como parte del metabolismo de estos ácidos Como nucleicos. claro, la destrucción La de lo que destrucción. nosotros llamamos nutrientes, una parte se va como ácido úrico de todas maneras. Así es. Condiciones como... Perdón, siga, doctor. Pero ahora, a veces no es tan importante los pescados. Hay mucha gente que le dice al paciente no consuma pescados. Los pescados, algunos de ellos tienen alguna concentración de ácido de purina, de ácido úrico, pero no es muy importante. Lo que son importantes son los mariscos. Los mariscos, especialmente Los mariscos crustáceos, son, doctor. Crustáceos son los que dan más problemas de ácido úrico. No el calamar, La sino víscera. el calangostino, por ejemplo. Claro. ¿No es cierto? De eso Entonces, se trata. eso es lo que hay que cuidarse. Perfecto. Condiciones como la obesidad, hipertensión, diabetes e insuficiencia renal. Básicamente son eso, y es como bien lo dijo el doctor Aguilar, que toda la condición para el manejo del ácido úrico depende de un estado de salud general. Así es. Así que para terminar, doctor, hacia nuestros amigos que están en casa y que tuvieran antecedentes o han pasado o cursado con síntomas de la enfermedad, ¿qué les podría indicar a la camarada? Lo que hay que hacer primero, evaluarse. No hay que esperar a que se le hinche el dedo para saber que uno tiene gota. La hiperuricemia se lo detecta en sangre y en orina. Entonces, periódicamente uno, a partir de los 20, 25 años, debería hacerse análisis de sangre completo, ¿no? Cada 3 años, cada 4 años, pero cuando llega a los 40 ya debe ser cada 2 años. Cuando llega a los 50 debe ser cada año o, según lo que tenga, ya más periódico. Eso Pero es, eso es prevención. Prevención, eso es lo más importante. Perfecto. Prevención. Muchísimas gracias al doctor José Aguilar, del Departamento de Reumatología del querido Hospital Cayetano Heredia. Amigos, ha sido una clase magistral de una de las enfermedades reumatológicas más importantes que viene a ser la gota. Regresamos con más de nuestro programa enseguida. Queridos amigos, el tema que quiero tocar en este momento es sumamente importante. Gente inescrupulosa, gente despreciable, diría yo, está asociando mi imagen a productos que venden sin factura, sin saber qué es lo que tienen, usando las redes sociales, incluso la inteligencia artificial. Yo no he inventado la cura para la diabetes, tampoco tengo las pastillas para el reumatismo o para las articulaciones. Eso no existe, no es verdad. Usan nuestro nombre y de algunas personas que están en la vista de todo el mundo, como vamos a decir, personas que tienen influencia, para robar. Y eso no lo podemos permitir. Por eso quiero que usted sepa que yo no vendo nada. No hay ninguna medicina, ni que haya fabricado, ni que haya vendido, ni que haya estudiado. Eso ni siquiera sé qué contienen eso que le están vendiendo a usted. No se deje estafar. Es todo una burda mentira. Aclarado esto, queridos amigos, solamente nos despedimos el día de hoy. Hasta nuestro próximo programa. Acompáñenos.